Buenas tardes a todos. Vamos a continuar con el estudio de la palabra del Señor y lo vamos a hacer en la carta a los Hebreos. Nos ubicamos ahí en la carta a los Hebreos, capítulo 2. Y vamos a leer versículo 1 al versículo 4. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Que el Señor nos bendiga a través de la meditación de su palabra. Cuando tenemos en nuestras manos una carta tan importante como es la carta a los Hebreos, debemos primeramente tratar la manera de encontrar el propósito fundamental por el cual esta carta se escribió, las motivaciones que llevaron al autor de esta carta a su escritura, la forma de vida que los creyentes tenían en ese tiempo, los creyentes hebreos, y los principales peligros o desafíos de la vida cristiana. En primer lugar, tenemos que reconocer que esta carta fue dirigida a creyentes. Ellos habían profesado su fe en Jesús. Sin embargo, en ese contexto histórico en el cual la carta se escribió, estos creyentes estaban manifestando una actitud vacilante, o podríamos llamar una actitud fluctuante. Había una razón fundamental cuando esta carta se escribió, y en el capítulo 2 encontramos o destacamos la idea principal es no descuidar. En el capítulo 3 la palabra retener. En el capítulo 6, una exhortación para avanzar hacia la madurez espiritual. O por ejemplo, en el capítulo 10 de esta carta, un llamado de atención a mantenerse firme sin fluctuar la profesión de fe. Es decir, esta carta es sumamente importante
porque aquellos creyentes, muchos de ellos estaban siendo persuadidos a abandonar la fe en Cristo y a volver a las antiguas prácticas que habían dejado en el judaísmo, y algunos de ellos estaban en el camino de hacer una mezcla peligrosa entre el camino de la gracia y la salvación y los ritos antiguos de la ley. De tal manera que en el capítulo 2 que acabamos de leer es la primera advertencia solemne de esta carta. En este capítulo 2 podríamos comparar cuando vamos por la carretera y encontramos la primera señal de tránsito. Hay una seria advertencia. El autor de esa carta, que es anónimo, está a través del Espíritu Santo llegando a la mente y el corazón de estos hermanos y poniéndoles la señal de precaución para que ellos examinaran los fundamentos básicos de su fe en Cristo y fueran capaces de separar esa gracia en Cristo Jesús de todos aquellos rudimentos que ellos ya habían dejado y querían volver allí. Este es el propósito de esta carta. Esta advertencia es muy especial, y cuando recién estábamos leyendo la parte introductoria del capítulo 2, hay un por tanto, y ese por tanto que aparece aquí nos está diciendo que todo lo expuesto en el capítulo 2 está muy relacionado con lo que se va a seguir tratando. Todo ese capítulo 1 tiene una grande descripción y podemos resumir el capítulo 1 de esta carta en que el autor destaca la superioridad de Cristo muy por encima del mensaje entregado en el Antiguo Testamento por los profetas, o también usando a ángeles como intermediarios. El capítulo 1 de la carta a los Hebreos podemos resumirlo así: Cristo es superior. El mensaje de Cristo, por consecuencia, es superior. Y si a todo aquello se le prestó atención, se le mostró reverencia, respeto, consideración, ¿cuánto más entonces al mensaje de Cristo? ¿Cuánto más? De esta manera podemos decir que en este sentido de esta carta y lo que estamos leyendo aquí, debemos entender lo que dice aquí cuando dice: es necesario que con más diligencia atendamos. La palabra diligencia que es mencionada acá está diciendo con más atención, prestar atención. Hay algo que está perturbando la fe de estos hermanos. Hay un toque de atención. Hay un descuido. Algo está pasando en la vida espiritual de ellos. Esa mezcla nociva de las prácticas de la ley está amenazando terriblemente
el bienestar y el crecimiento saludable de la vida de los hermanos en aquel entonces. Es necesario que con más diligencia, disposición, es la disposición a hacer con prontitud, esmero, mucho interés en hacer una cosa. La diligencia es lo contrario a la indiferencia, a la indolencia, a la ociosidad, a poner mucha atención por el bienestar de la vida espiritual. ¿Cuántas veces nosotros hemos pasado por alto las verdades bíblicas? Y yo creo que es correcto esta tarde, en el nombre del Señor, que cada uno de manera individual pudiéramos preguntarnos: a estas alturas de mi vida espiritual, yo tengo claro, o yo tengo clara qué es mi fe en Cristo, dónde se funda mi fe, qué es lo que yo creo, y si soy capaz de establecer la diferencia entre la verdad del error. Porque solo de esta manera entonces podemos decir que nuestra vida espiritual está entrando en cierta estabilidad. No podemos decir que lo que hoy creo, mañana ya no. Que lo que hoy aprendí, mañana a saber, lo pongo en duda. Y cuando venga una teoría humana, una fábula, una tradición, la voy a aceptar sin ningún problema, porque no soy capaz todavía de establecer la diferencia, porque después de mucho tiempo no he avanzado hacia la madurez espiritual. Estoy todavía jugando a ser cristiano. A coquetear, inclusive con el pecado mismo. Las cosas que hemos oído, ¿qué eran las cosas que ellos habían oído? Eso mismo lo aclara esta carta al inicio, en el capítulo 1, cuando allí mismo nos revela: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en los postreros días. ¿Cuáles son los postreros días? Estos. En los postreros días nos ha hablado por el Hijo. ¿Y qué nos ha hablado por el Hijo? ¿Qué nos ha dicho el Hijo? Es el que vino y nos mostró el camino de la salvación, presentado por conducto del Evangelio. Y el Evangelio no solo es el tema de mi salvación, sino la enseñanza que Cristo mandó y que enseñó y que delegó a sus discípulos, para que todos nosotros también hoy no solamente la sepamos, sino estemos dispuestos a obedecer. En este tiempo el problema no es saber mucho de teología. El verdadero desafío es la obediencia. No es tanto saturarse de tanta situación que ni siquiera yo mismo entiendo, sino saber de que de todo lo que yo he oído soy responsable, todo absolutamente, porque todo ese tiempo que nuestros hermanos, que todos han invertido para estudiar la palabra de Dios, para entregarla
de manera diligente, nos hace responsables ante el Señor. Si hoy nos viniera alguien a examinar y nos preguntara realmente acerca de la fe, si somos salvos, quizás algunos titubearían. Inestabilidad, como que fuera un péndulo que va y viene. Crecimiento, dice, de la vida espiritual. El autor dice, atendamos a las cosas que hemos oído. En su oportunidad, los discípulos del Señor desarrollaron todos esos mandamientos del Señor y lo enseñaron a la iglesia de los primeros años. Eran principios también establecidos para regular, para que la vida del creyente, de la iglesia naciente, fuera creciendo para bendición. Gracias, hermano. Pablo dijo en una oportunidad, primera carta a los Corintios 14:37, si alguno se cree profeta o se cree espiritual, reconozca que lo que yo os escribo son mandamientos del Señor. El progreso de la vida espiritual. Cuando ese plan de salvación se hizo eficaz por la obra del Espíritu Santo en la vida de nosotros, hermanos, entendimos la realidad del pecado. Todos pecaron, Romanos 3:23, la universalidad, la consecuencia del pecado. La paga del pecado es muerte. La provisión que Dios nos mostró, la persona y la obra de Cristo. Juan 3:16, Romanos 5:8 y muchos más. Y luego, hermanos, también recibimos la invitación, el ofrecimiento de la salvación y creímos en Cristo. Desde ese momento en que creímos en Cristo, ese día, hermanos, debe marcar un antes y un después. En pocas palabras, después de cierto tiempo de creer en Cristo, no puedo estar viviendo en la misma condición. Porque si sigo viviendo en la misma condición, entonces no he prestado atención ni he puesto diligencia a las cosas que hemos oído. Ahora, el mensaje profético del Antiguo Testamento, hermanos, toda la inspiración del Antiguo Testamento tiene procedencia divina. Pedro lo menciona en su segunda carta, capítulo 2, en su segunda carta, capítulo 1 y versículo 21, cuando dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Pero también, hermanos, el mensaje del Evangelio, el mensaje que usted y yo hemos creído, tiene procedencia divina, inspirado por Dios. Gálatas capítulo 1, versículos 11 y 12, Pablo lo dice así: mas os hago saber, hermanos, que el Evangelio que anuncio, o que se anuncia por mí, no es según hombre,
porque yo no lo recibí ni lo aprendí de hombres, sino por revelación de Jesucristo. Entonces, ¿cómo no prestarle atención? ¿Cómo no prestarle atención? Hay creyentes que dicen que después de haber creído en Cristo, ellos pueden vivir como quieran. Hay creyentes que están buscando solo bendición y no quieren compromiso con el Señor. No se compromete. Están titubeando, marcando el paso de un lado y para otro lado. No hay crecimiento espiritual, no hay desarrollo de una vida cristiana, un avance hacia algo mejor. Nadie de nosotros esta tarde puede decir que tiene el conocimiento pleno, no, pero todos vamos avanzando hacia algo mejor cada día. El creyente no se puede conformar. El creyente no puede decir que ya todo lo logró. El creyente ora, pide al Señor seguir buscando agradarle cada día más. Continuemos leyendo aquí la palabra del Señor. Dice aquí: no sea que nos deslicemos. ¿Se ha deslizado usted alguna vez hablando físicamente? ¿No se ha podido detener? ¿Sus pies no han podido encontrar tierra firme? ¿Se ha caído? ¿Ha visto que nadie lo esté viendo y se levanta rápido? ¿Le ha dolido, pero usted dice, voy a hacer de cuenta que no me duele? Esa es la figura. Esa es la manera, es la forma como el autor está diciendo, deslizarse. En el griego, esa palabra significa ir a la deriva, como un barco que ya no tiene estabilidad, que navega de acá para allá hasta que llega a pegar en las rocas. Inestabilidad. También es resbalar, pasar de largo, ser incapaz de sostenerse, estar de un punto hacia otro. Hoy creo en algo y mañana creo en algo más según quien lo predique. Capaz de decirle a todo amén sin escudriñar la palabra para ver si esto es así. No sea que nos deslicemos. Y luego agrega, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Cuando usted lea la palabra justa retribución, es como decir un justo pago, una recompensa. Toda causa tiene su consecuencia. Lo que hoy estoy viviendo en mi vida cristiana es lo que cultivé ayer. Es lo que procuré ayer, es lo que sembré. Si en mi vida cristiana he venido sembrando bien, estoy cosechando bien. Pero si en mi vida cristiana he venido sembrando
solo obedeciendo al dogmatismo, al liberalismo, estoy cosechando mal, estoy a la deriva, porque el tiempo de formación, más adelante, el mismo autor dice, ustedes deben ser ya maestros. Si todo aquello recibió justa retribución, hermanos, si la palabra dicha por medio de los ángeles, si toda aquella entrega de la ley del Antiguo Testamento fue firme, ¿cuánto más es superior hoy la palabra del Señor para la vida de la iglesia? Aquellos hombres del Antiguo Testamento obedecieron a la revelación que habían recibido en ese tiempo, pero usted y yo tenemos toda la revelación ahora. Toda. Y ese es el desafío. Y la misma palabra del Señor nos muestra que la acción judicial de Dios no se hizo esperar para castigar toda desobediencia en esos tiempos antiguos. En Levítico capítulo 10 y versículo 7, Nadab y Abiú, ellos ofrecieron fuego extraño que el Señor nunca mandó y recibieron su justa retribución. Coré y su familia se levantaron en rebelión y desafiaron la autoridad y recibieron justa retribución. Los israelitas allá en Baal Peor, cuando fornicaron con las moabitas, recibieron justa retribución, por ahí por 24,000. Entonces, ¿es Dios justo? ¿Podemos engañarle al Señor? ¿Cuántas disciplinas se han pasado por alto? Porque el creyente que ha pecado nunca quiso confesar, lo ocultó, le siguió dando calor, abrigo, hasta que ese monstruo creció y fue imposible entonces esconderlo, pero muchas veces era demasiado tarde. Dios trajo su disciplina divina por cuanto pasó por alto la disciplina en la iglesia del Señor. Justa retribución. ¿Cómo escaparemos? Dice la palabra del Señor. ¿Cómo escaparemos nosotros? Si tuviéramos o si descuidamos una salvación tan grande. Estimado hermano, hermana, la salvación nuestra es tan grande, más allá de lo que yo se lo pueda decir. No puedo explicarles la longitud de la salvación. Pero cuando desobedecemos al Señor, parece que tuviéramos en poco esa salvación. Parece que menospreciamos la obra de Cristo y nos olvidamos que hoy, como pueblo de Dios, tenemos un llamamiento supremo, celestial, divino y santo. Así que Pedro en su primera carta, capítulo 1, versículo 15 y 16 dice: sed
santos. En cuanto, hermanos, sed santos en toda vuestra manera de vivir, porque su conducta, porque mi conducta en santidad en sí, en realidad, es una predicación del Evangelio sin palabras. Es el Evangelio de conducta. Y con nuestra conducta honramos al Señor o hacemos caer el nombre del Señor en vergüenza. Sed santos porque yo soy santo. Porque escrito está, dice el Señor, sed santos porque yo soy santo. Quiero aclarar algo en el nombre del Señor. A diferencia de aquellos hombres del Antiguo Testamento, todo verdadero creyente hoy no está sujeto a condenación. Romanos 8:1 lo dice así: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ya esa condenación que pesaba sobre nosotros, Cristo la cumplió en la cruz. Y si bien es cierto, no estamos sujetos a condenación, pero sí estamos sujetos a la acción disciplinaria del Señor. Esa es la diferencia. La disciplina, mis hermanos, hablando de disciplina divina, esa disciplina divina, por lo general, viene en aquellos casos extremos en que el hijo o la hija de Dios decidió permanecer en el pecado. Le faltó al Señor, pero no se apartó. Convirtió al pecado en un estilo de vida. Pasó por alto la voz de la conciencia, el llamado del Espíritu Santo, la advertencia del Señor, se la pasó por alto, como aquel que en su vehículo se pasa todas las señales de tránsito, se la pasa llevando, hasta que el Señor ejecutó esa disciplina, cuyo propósito es la corrección e iniciar el camino de la restauración. ¿Cómo escaparemos? No. Todo verdadero creyente, esa relación que hay entre todo creyente y nuestro Padre Celestial, no solamente es una relación de amor, sino también es una relación de disciplina. Dios quiere ajustar el camino, quiere corregir nuestra vida, quiere que cada día nos sometamos más en obediencia a Él. No podemos decir que somos gente de fe cuando separamos la fe de la obediencia. La fe y la obediencia son inseparables. Te dice: yo soy un hombre de mucha fe, pero soy desobediente. Eso no se puede así. La fe y la obediencia son inseparables. Y cuando la palabra del Señor nos dice que ese mensaje que el Señor entregó, ese mensaje que está escrito en su palabra, que hay que prestarle atención, prestarle la diligencia, es porque el deseo del Señor es que crezcamos en una vida saludable, una vida agradable a Él, como dijo Pablo a los Corintios, ya sea que estemos presentes o ausentes, procuremos serle agradable a Él, porque todos compareceremos ante ¿quién, hermanos? Ante el trono blanco. Si usted dijo amén al trono blanco, hay que repasar la palabra del Señor.
compareceremos ante el tribunal de Cristo. La máxima autoridad en la vida de la iglesia es Cristo. Y como máxima autoridad, Él tiene esa potestad de que un día vamos a estar frente a Él. Y el Señor nos conoce muy bien, hermanos. El Señor nos conoce 100%. Al Señor no lo podemos mentir. Al Señor no lo podemos impresionar. A veces queremos impresionar a los hermanos. Al Señor no lo podemos impresionar. No lo podemos chantajear. Nos conoce perfectamente. Sabe nuestras subidas y nuestras bajadas también. Sabe cuando nuestra vida está en crecimiento espiritual y cuando el pecado nos detiene, no nos deja avanzar. Cuando no nos queremos despojar de ese peso de pecado que nos asedia y somos entonces incapaces de correr la vida cristiana con paciencia. El Señor es perfecto. Pero nosotros vamos en ese camino, hermanos. Y el Señor lo que quiere, en vísperas o en inminencia de su pronto regreso, es que su iglesia, a la cual Él compró a precio de sangre, esté cada día más preparada para ese regreso. Para que cuando Él venga entonces, hermanos, podamos acercarnos a Él y decir: Señor, quizás no hice trabajos a montones, quizás no crucé montañas o continentes, pero lo que hice, lo hice en fidelidad a tu nombre y procuré que mi vida respondiera en obediencia a tu palabra. Ese es el parámetro para evaluar nuestra vida espiritual. Así que este capítulo 2 no está hablando de perder nuestra salvación. Está hablando de esa seria advertencia de prestar atención al mensaje de la palabra de Dios, a ser no solo oidores, sino principalmente retenedores. Pablo lo mismo lo dice, y él instruye también a Timoteo cuando él le dice que tú seas retenedor de la fiel palabra. Porque a la medida que tú y yo retengamos esa palabra, nuestra vida espiritual será más nutrida para vencer los obstáculos de la vida, las tentaciones, para responder más, porque lo que quiere el Señor es que nuestra vida sea en realidad para la gloria de su nombre. Y Pablo lo repite continuamente, y él le dice a los hermanos, se lo dijo en la carta a los Efesios, se lo dice a los Filipenses: hermanos, yo les escribo esto para que andéis como es digno del Evangelio al cual fuiste llamado. Mi hermano, el Evangelio no es solamente cuando creí en Cristo y todo se terminó. Hoy debemos vivir la vida del Evangelio, la vida del Evangelio, la vida de Cristo. Ese es el llamado del Señor. Vamos a leer el último texto bíblico siempre en esta carta, capítulo 12, y versículos 5 y 6. El tema se extiende del 5 al 11, pero solo leeremos 5 y 6. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor,
ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Bien. Gracias al Señor por este tiempo que hemos venido todos a escuchar el consejo divino contenido en su palabra. Gracias por esa atención al consejo de la palabra de Dios. Y oremos todos para que el Señor nos ayude a ser más sumisos a su voluntad, a que nuestra voluntad vaya en disminución mientras la voluntad del Señor se hace más grande y eficaz en la vida nuestra. Y prestar atención al consejo de la palabra nos librará de muchos dolores futuros que muchas veces llegamos ahí peligrosamente por desobedecer a la palabra del Señor. Que Él nos siga bendiciendo.